Solo que la señal de mi internet no me quiere colaborar mucho. Bien, entonces a los que ya vieron el video, ¿qué me comentan? Díganme, ¿qué les pareció interesante del video? Como dijo, profe, ¿Qué les pareció interesante del video? ¿Qué es lo que les llamó más la atención? que Es ahora importante. toda, Dale vos, Mac. ¿Quién nos comenta? Perdonen, no vi los nombres. Eh, ¿Quién iba a hablar? Perdón, compañeros. yo, profe, Coméntenos entonces, digan. que el mundo era muy diferente desde hace muchos años y ahora ya no es como antes, porque digamos que en el tiempo pasado la gente tenía más sufrimiento que ahora. Muchas gracias. Muy interesante lo que dice. Hubo más sufrimiento que ahora, pero tengamos en cuenta también que ahora no estamos tan libres de ese sufrimiento. Darlene nos comparte algo y dice que en las dos guerras que hubo en total hubo 90 millones de personas que habían muerto. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, compañeros, hubo un conflicto bastante grande con esto de los derechos humanos porque se vulneraron muchos. Es decir, que aquellos que tenían el poder de, en estas guerras, perdonen la expresión, pero como que les valió el derecho de las personas y mataron a diestra y siniestra. Noemí nos dice que está muy interesante con todo esto de los derechos. Muchas gracias, Noemí. Recordemos también que tenemos el chat para emitir opiniones. No sé, ¿alguien más tiene alguna opinión con respecto a lo del video? Bueno, creo que no. Algo que hay que resaltar un poco, mis compañeros, vamos a tener esto un poquito del lado de la historia, es que el primer gran promotor de los derechos humanos fue el conquistador de Babilonia, Ciro el Grande. Por ahí, por el año de 539, este personaje dejó libres a los esclavos de ese entonces y les dijo, vayan y hagan lo que quieran, tengan la libertad de religión que quieran, piensen lo que ustedes quieran como tal. El que quería gobernar toda la tierra era Napoleón Bonaparte, el iniciador de la Primera Guerra Mundial. Este era, se proclamó en sí emperador de la tierra, pero como decía en el video, los países europeos se unieron para derrocarlo. Entonces, fue como que perdiendo poder. Con respecto un poquito más atrás en la historia, este conquistador Ciro el Grande marcó en sí el andamio o la base para los derechos humanos que conocemos ahora. Es cierto que no se dio en su momento como tenía que darse. Lo que dice Isabel también nos comenta que hubo años de lucha para que todos tuvieran derechos humanos, y sí es cierto, porque en inicio, compañeros, los derechos humanos eran reconocidos únicamente en el continente europeo. América, Asia y los demás, pues que vieran que hicieran, dijera. Y así se dio por mucho tiempo hasta que se creó la Organización de las Naciones Unidas, que engloba a todos los países o a la mayoría de países de la Tierra. Y ahí se promulga la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que todo esto, compañeros, ha sido un proceso bastante largo y bastante cansado. Lo que nos comenta Noemí también, hasta que todos se juntaron, tuvieron voz, porque cuando eran pocos los encarcelaban o algo así. Gracias, Noemí.
también con lo que comenta la compañerita, es bastante cierto. Muchas veces a los promotores de los derechos humanos o los encarcelaban o los mataban. Y es una realidad un poco triste, pero incluso en la actualidad también se da. Uno de los objetos más importantes con relación a los derechos humanos es el famoso cilindro de Ciro. En el video se menciona esto. Y el cilindro de Ciro nos enmarca prácticamente los primeros derechos a los que se les llamó derechos naturales. Ya después, con el tiempo, las personas hicieron valer sus derechos, especialmente ante los reyes o ante los gobernantes de esas épocas, porque a estos también les vuelvo a pedir disculpas por la expresión, pero como que también les valía un poquito el derecho de las personas que no pertenecieran al círculo noble o a la nobleza en este caso. Con los derechos universales, compañeros, abarcan a hombres, ancianos, mujeres, adultas, niños, jóvenes y todas las personas en sí. Por eso se llaman derechos universales, porque abarcan a todas las personas, no solo abarca a un grupo. Nos comentan algo. Permítanme, solo vamos a ver. Lo que nos comenta la compañera dice que solo les importa escuchar a veces a los que tienen mayor rango. Es una realidad triste, pero en la actualidad también se da. Usted tiene voz, usted tiene votos solo si en este caso tiene poder económico, al menos en el caso de Guatemala. Es triste escuchar eso, pero es la realidad. Los sistemas, en este caso los sistemas políticos especialmente, solo les interesa a la gente pobre cuando son elecciones. Ya de ahí que mire cada quien qué hace. Bajo los convenios, compañeros de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crea la Carta Universal de los Derechos Humanos o los Derechos Universales Humanos, que en su momento también fueron denominados derechos naturales, es decir, que son propios de las personas. Un derecho es algo que a usted no le pueden negar. Hay una palabra que es el concepto de inherente, es decir, que usted nace y muere con esos derechos, nace con derechos y muere con derechos. Son indivisibles, compañeros, porque no podemos dividir los derechos entre comunidades o entre pueblos, o decir, en el caso de Guatemala, el pueblo Xinca tiene estos derechos, pero no tiene estos otros, o el pueblo Maya tiene estos derechos y no tiene los otros. Entonces, son indivisibles porque no los podemos dividir, no los podemos separar ni en etnias, ni en razas, ni en edades o algo por el estilo. Y como vemos aquí, dice que se reconoce a todos los seres humanos sin exclusión alguna. La palabra exclusión, compañeros, es sacar a alguien, mandarlo a otro lugar porque no me cae bien o porque es morenito, es blanquito, es chinito, es negrito o algo por el estilo. Eso es exclusión, compañeros, y los derechos humanos reconoce que nadie puede excluir a nadie. Entonces, a nadie se le puede excluir de un lugar y a nadie se le puede negar sus derechos. Tenemos también que los derechos son garantías universales. Son garantías que a nosotros como seres humanos nos tienen que otorgar. Y aquí vemos unas cuantas. La primera, todo ser humano nace libre y en igualdad en cuanto a dignidad y derechos se refiere. A usted no lo pueden esclavizar, compañero, compañera. Nadie tiene el derecho de esclavizarlo. Gracias, Noemí, nos da un ejemplo claro de exclusión y discriminación también a veces por el idioma o por la vestimenta. También eso es violar los derechos de una persona o vulnerar los derechos de una persona. Entonces, si hacemos eso, podríamos entrar en procesos de discriminación y nos podrían decir, esa persona es muy discriminatoria. Con esto de que nacemos libres, lo que les comentaba, compañeros, nadie lo puede esclavizar a usted.
papá y mamá tienen el derecho y la obligación de cuidarlo y de protegerlo en cuanto a su libertad refiere, a su libertad de expresión, a su libertad como persona y como individuo, a su libertad social y a su libertad de elección, que a mí me gusta esto, pues bueno, tengo el derecho a hacerlo. Si yo quiero estudiar esto, pues bueno, también tengo el derecho a estudiar esto que quiero porque tengo mi libertad, tengo el derecho a elegir lo que a mí me parece. Les enmarqué algunos de los artículos más importantes de la Declaratoria de los Derechos Universales. No les enmarqué todos porque hay unos que como que no mucho van con lo que estamos viendo. El primer artículo, compañeros. Todos nacemos libres y somos iguales. Es decir, nadie es superior a nadie. Nadie puede, compañeros, decirle a usted, yo valgo más que vos. Yo tengo, probablemente sí tengo un poquito más que nosotros, pero no le puede decir que vale más que usted. Nacemos iguales en el concepto de que todos somos reconocidos como seres humanos. Hombre, mujer, que le guste cualquier otra cosa, es reconocido como un ser humano. Ahí es el artículo que nos respalda en cuanto a igualdad. También tenemos derecho a la vida, es decir, que a usted no le pueden negar ese derecho de vivir y de dejar vivir también en este caso. No tenemos que estar sometidos a esclavitud, es decir, que no nos pueden esclavizar, no podemos ser torturados también a penas o tratos crueles, especialmente cuando se cometen delitos, aunque aquí difiere un poquito la sociedad, porque a veces se sobreprotege más a un delincuente que a un ciudadano normal. También tenemos libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, es decir, que nadie le puede imponer un pensamiento, una conciencia, una religión. Si usted dice, yo quiero pensar eso, pues tiene su libertad de dar su opinión, su libertad de conciencia, de ser consciente también de lo que hace, su derecho a la opinión y a la expresión. Usted puede opinar y expresarse de la manera que usted considere pertinente. También tenemos derecho al trabajo. No ustedes como adolescentes, sino ya como personas adultas tenemos derecho al trabajo y no nos pueden negar ese derecho. También tenemos derecho a la educación y ahí sí ya englobamos a todas las personas, porque usted tiene derecho a educarse y también tiene la obligación de educar. En un futuro va a tener la obligación de educar a sus hijos o a sus hijas. Y si no tiene hijos o hijas, también tiene la obligación y el derecho de educar a sus sobrinos o a sus sobrinas. Y aquí entramos en materia de algo que tal vez sí nos concierne a nosotros, el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Ustedes que están en la pubertad ya son considerados adolescentes y tenemos algunos principios. El principio de igualdad, por ejemplo. Usted es igual, sea alto, sea flaco, sea pequeño o gordito o algo por el estilo. Lo reconoce la sociedad como un igual en materia de que es un ser humano. Derecho a la protección, mamá, papá y la sociedad en sí nos deben proteger especialmente de las amenazas sociales. Actualmente, por ejemplo, la esclavitud, el, la trata de personas, por ejemplo, y de algunos otros problemas que se pueden ir dando. Usted tiene derecho a una identidad, es decir, que usted se puede identificar como usted quiera y nadie le puede reclamar eso porque es un derecho y una garantía para usted. Si usted se siente diferente, si usted quiere diferente, tiene el derecho a expresar. También alimentación, vivienda y atención. Un lugar donde vivir, comida para comer y amor para sentir. Esto es lo que integra el principio 4. Tenemos la integración social. Esto es un poco
un poco extenso porque muchas veces la opinión de los niños, de las niñas y de los adolescentes no se toma en cuenta. Y en este caso se vulnera un derecho. El principio del amor, tal vez más que un principio, es un sentimiento que debemos sentir hacia nosotros. La educación, compañeros, tiene que educarse y tiene que educar. Nadie le puede negar la educación. Aunque tenga un problema, por ejemplo, usted por alguna razón perdió la vista o por alguna razón no puede escuchar, no le puede negar el derecho a la educación en ningún establecimiento. El principio del auxilio y el amparo, estos van juntos. La sociedad y su familia central lo tiene que auxiliar, especialmente en momentos de caída, especialmente de la salud, en el amparo, en procesos legales, por ejemplo. Usted tiene ese derecho a la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Y por último tenemos el derecho o el principio de la solidaridad. Ser solidarios entre nosotros, y para las demás personas. Es decir, yo no puedo ser solidario solo con un grupito porque me cae bien. Yo no puedo ser solidario solo con mi amigo solo porque es mi amigo, es mi cuate y me cae bien. Tengo el principio de ser solidarios, compañeritos, con todas las personas. Dígame, Gregorio. Bueno, perdonen, compañeros, se nos fue el tiempo. No sé si hay alguna duda con esto de los derechos humanos universales. Coméntenos, No, Gregorio. No, profe. Bueno, muchas gracias. Eh, Gregorio levantó la mano. No sé si tiene alguna duda. No, profe, es el otro Gregorio. Es el otro Gregorio. Bueno, compañero, no sé si tiene una duda o algún comentario. no, profe. No, profe. Bueno, muchas gracias. En la plataforma, compañeritos, les dejé el link del video que les mandé aquí en el chat por si lo quieren volver a ver. También hay otros videos que pueden encontrar en YouTube con... Perdonen, se me fue la señal en mi celular. ¿Me pueden comentar si me logran escuchar, por favor? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muchas gracias. Disculpen. Entonces, si no hay dudas, compañeros, solo voy a terminar de grabar.